dice que es de comunicar información de forma binaria entre dos o más puntos. Entonces, ese es el concepto básico de la comunicación de datos. Estamos mandando información de forma binaria, ¿sí? O sea, ceros y unos estamos mandando del punto A al punto B, ¿sí? Ese es el proceso de comunicación de datos. Adicionalmente tenemos nuestro modelo simplificado de transmisión, que básicamente tiene su fuente, que es el origen, ¿verdad? El emisor, el transmisor, que va a ser en este caso un módem, un DCE, nuestro sistema de transmisión, que es la telefonía, ¿verdad? La red pública de teléfonos, o es un circuito de datos por medio del cual se llega a accesar al destino, ¿verdad? Que es el receptor de esos datos, que en este caso también es un módem o un DCE. Y tenemos nuestro destino, que sería nuestro receptor o nuestro DTE. Entonces, en este modelo tenemos seguimos, o la información toma todo este pequeño camino para llegar de un origen a un destino, ¿verdad? De un emisor hacia un receptor. Ese sería entonces el modelo simplificado de transmisión. Hay algunos otros conceptos básicos que quiero hacer mención, ¿verdad? Nuestro bit, que es la unidad base de comunicación. De hecho, nosotros mandamos ceros y unos, entonces eso es un bit, ¿verdad? Que es lo que se manda dentro de nuestros cables, ¿verdad? Y lo que luego se va transformando ya en información, subiendo dentro de las capas del modelo OSI, ¿verdad? Luego está la parte del byte, que es una unidad mínima de información direccionable. Y aquí les tengo que hacer una pequeña pregunta. Eso es por default, ¿verdad? Que les tengo que preguntar. ¿Cuántos bits tiene un byte, muchachos? Si me hicieran el favor de comentarlo ahí en el chat, solo para validar que estemos claros ahí. Ok. Muy bien. Sí, les digo, eso ya se supone que sí lo deben saber, pero solo es para validar, ¿verdad? Que estemos bien. Entonces, sí, correcto. Un byte tiene 8 bits, que es nuestra base de comunicación, ¿verdad? Y luego el tema de la trama dice que es una tira de 8 bits, perdón, de una tira de bits en un formato predefinido. Básicamente la trama va a ser a nivel de capa 2, es decir, capa de enlace de datos. ¿Se recuerdan del modelo OSI? ¿Cuántas capas tenía? Si alguien me quisiera comentar, puede habilitar su micrófono y las mencionar a 7, para ver si se recuerdan. Son 7 capas, sí. Ajá. ¿Cuántas dije? 8 les dije. No. No, pero, no, yo creí que me había confundido yo. ¿Y cuáles son las 7 capas? Física. Ajá, la capa 1. Ok, capa 2. Aplicación. Transporte. Capa 7. Ajá. Capa 4. Red. Ya no me acuerdo. Faltan 2. Ya no me acuerdo. ¿Las 5 y 6? ¿Alguien le quiere ayudar? Ya no me acuerdo. Una creo que es sesión, ¿no? ¿Es correcto? Sesión, capa 6. Sí. Perdón, es capa 5. Presentación es la otra, creo. Correcto. Presentación es la capa 6. Correcto. Entonces, todas esas capas son las del modelo OSI. Y nosotros vamos a trabajar en capa 2 y capa 3. Es lo que más o menos nos vamos a enfocar. Capa 2, vamos a hablar que el mensaje que se va mandando se va segmentando en tramas, ¿sí? Entonces, una trama es una tira de bits en formato predefinido.
Es decir, la trama va a ser a nivel de capa 2, cómo va a estar el mensaje con toda la información de las capas superiores, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a mandar por medio de esa capa número 2? Luego está en capa número 3 lo que se conoce como paquete. Aquí sí ya estamos hablando de capa de red. Ya viene toda la información. Ya se descartaron las capas inferiores y se tiene la información de las capas superiores. Entonces, en el paquete viene todo esto contenido, ¿verdad? Dice, el paquete son fracciones de mensaje de tamaño predefinido. Esto es cómo lo utiliza nuestro equipo para segmentar o segregar esa información, ¿verdad? Luego está la parte de la interfase, que es la conexión entre dos dispositivos que permite la comunicación entre ellos. Básicamente nosotros tenemos dentro de nuestras tarjetas de red algunos, lo que se conoce como interfaces, ¿verdad? Y en el caso de ustedes, por tener algunos sistemas de virtualización, ya hablemos de VMware o del VirtualBox o lo que ustedes utilicen para virtualizar, tenemos varias interfaces. Eso nos agrega algunas interfaces a nuestra tarjeta de red, pero es porque la parte de virtualización lo está utilizando. Entonces, en este caso, pues tenemos diferentes interfaces. Y la definición de una interfaz es que es una conexión entre dos dispositivos que permite la comunicación entre ellos. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen sus interfaces de red por dos equipos virtualizados, ¿verdad? Cada uno de esos equipos virtualizados va a tener una interfase de red y esa va a ser la que permite la conexión entre ellos, ¿verdad? Y es por eso que, pues, en el tema de virtualización ustedes le tienen que colocar estas interfaces, ¿verdad? Luego está lo que son códigos, que es un acuerdo sobre el conjunto de significados que definen una serie de símbolos o caracteres. Básicamente es un arreglo o algo que se está ya preestablecido para poder tener significado de los diferentes símbolos. Ya lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, si nosotros queremos enviar un paquete, necesitamos habilitar un símbolo para que se pueda empezar la transmisión, ¿verdad? O algún tipo de formato o lenguaje con el cual se pueden comunicar los dos dispositivos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la parte de códigos. Luego está el tema de paridad, que es una técnica básica para la detección de errores. Básicamente tenemos un bit que se le conoce como un bit de paridad, que es el que utilizamos para saber si el paquete o la trama que recibimos está adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, yo mando la palabra hola desde el host A hacia el host B. Entonces, lo que va a enviar el host A va a ser la palabra hola y un 1 o un 0. En donde el 1 yo ya sé que es el que debe de venir si yo fuera el host B. Entonces, si yo recibo, por ejemplo, H, O, Z, A, 0, siendo yo el host B, me puedo dar cuenta de que el paquete viene erróneo, no porque viene la Z, porque yo no puedo predecir qué es lo que va a venir. Pero si yo encuentro que el bit de paridad viene en 0, eso quiere decir que cuando se dio la transmisión hubo algún error o alguna falla, que ese que era 1, que debería de haber venido un 1, se volvió un 0 en el camino. Entonces eso me indica que hubo alguna falla en la transmisión. Y yo como host B voy a decir, necesito una retransmisión. Entonces el host B manda un paquete al host A para pedir que vuelva a transmitir. Y eso se va a dar hasta que el host A envíe con que el bit de paridad coincida con lo que yo necesitaba desde el host B.
así es como funciona este bit de paridad, y por eso nos sirve para detectar errores. No es que nosotros sepamos, o sea, no podemos saber qué es lo que debería de llegarnos, ¿verdad? Porque no tenemos esa información. Pero sí podemos predecir si hubo algún, o determinar si hubo alguna distorsión en el camino, ¿verdad? Entonces, la información que nosotros recibimos, podemos pedir una retransmisión en el caso de que no se pudiera, que no estuviera adecuado, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, es la parte de la paridad. No sé si queda claro, muchachos. Sí, ingeniero. Sí. Ok. Ahora hablemos de la parte de modulación. La modulación es algo que se puede modificar, ¿verdad? De nuestras ondas de transmisión, ¿verdad? Dice, es un proceso de manipulación controlada de una señal portadora para que contenga la señal que se desea transmitir. Entonces, con la modulación lo que podemos hacer es modificar esa señal portadora, ¿verdad? Para que contenga lo que nosotros deseamos transmitir. Entonces, nosotros hacemos una modificación de estas señales y es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Luego está el tema de protocolos. ¿Qué es un protocolo? Que es un conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de datos entre dos entidades. Los puntos clave que definen o caracterizan a un punto son los siguientes: la sintaxis, la semántica y la temporización. La sintaxis primero nos incluye los aspectos como el formato de los datos, los niveles de señal, ¿verdad? ¿Cómo así? La parte semántica, que incluye la información de control para la coordinación y el manejo de los errores, No sé si era eso, ¿verdad? que Y aparecía por último, la parte de temporización, que nos incluye la sintonización de velocidades y secuenciación. Pues que sí. Entonces, todo esto como tal nos va a servir para los distintos protocolos, ¿verdad? Esos son algunos conceptos básicos que debemos de tener ya. No sé si alguna duda ahí, muchachos. ¿Te acuerdas del error que tiene que se había grabado? No, hija. No, En ese estaba Ok. ahorita. Perfecto. ¿Cuántos bits tiene un byte? Ahora hablemos un poquito de lo que es la transmisión de datos. Ya sabes, yo sé. La transmisión de datos es el movimiento de información codificada de un punto a uno o más puntos mediante señales eléctricas, ópticas, electro-ópticas o electromagnéticas. Entonces, esto abarca mucho, ¿verdad? Tenemos señales eléctricas, ópticas, electro-ópticas o electromagnéticas. Por ejemplo, nosotros en el cable UTP, que es el que conocemos, lo que nosotros recibimos son ¿qué tipo de señales? ¿Qué ustedes creen qué tipo de señales podemos recibir cuando usamos cable UTP? Eléctricas, correcto. Nosotros eso es lo que transmitimos, unos o ceros, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, si nosotros utilizáramos como medio de transmisión lo que se conoce como fibra óptica, ¿qué tipo de señales estaríamos enviando? De luz. electro-óptica. Electro-ópticas, correcto. Nosotros, por ejemplo, tenemos fibra óptica y lo que mandamos por medio de fibra óptica no son pulsos, son haces de luz, ¿verdad? Dependiendo del tipo de fibra óptica que utilicemos, pueden ser uno o varios canales, ¿verdad? Entonces, en base a eso, es que se utiliza el punto de fibra óptica. ¿Sí? Entonces, no solamente estamos transmitiendo, o no solamente podemos transmitir por medio de señales electro-ópticas,
O, por ejemplo, si nosotros quisiéramos transmitir por medio de ondas, ¿qué tipo de dispositivos podríamos hablar? Que estamos hablando de si estamos transmitiendo por medio de ondas electromagnéticas, por ejemplo. ¿Quién quisiera comentar ahí? No sé si ahí entra ya los routers. Router. No. Estamos hablando de ondas. Digamos, ¿qué dispositivos manejan ondas? Un micro. Ajá. Eso iba a decir, yo también. Pero si estuviéramos hablando de señal, ustedes tienen, por ejemplo, ahorita tienen conectado su máquina por medio de un cable UTP a su equipo que transmite la información. Sí, ¿Cómo están conectados? yo por cable UTP. Por cable UTP. ¿Y los demás? ¿Algunos otros? ¿Qué otro método podrían conectarse? Por Wi-Fi. Por Wi-Fi, correcto. Wi-Fi. Ujú. Entonces, ahí es lo que estamos utilizando, es otro tipo de medio, ¿verdad? Porque ahí estamos utilizando ondas electromagnéticas, que son las que utiliza la parte inalámbrica. Podemos tener Bluetooth, podemos tener distintos tipos de medios, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues, se va utilizando de diferentes formas, ¿verdad? Pero al final, todo se convierte en ceros y unos, ¿verdad? Sean haces de luz, sean pulsos eléctricos, sean ondas electromagnéticas, señales electrónicas, todo. Pero al final vamos a tener ceros y unos, ¿verdad? Eso es el objetivo de contarles esto. Ahora, si nosotros queremos hablar de los objetivos de un sistema de comunicación de datos, tendríamos, para empezar, el primero sería reducir tiempo y esfuerzo, la captura de datos en su propia fuente, centrar el control, aumentar la velocidad de entrega de la información, aumentar la capacidad de la organización y mejorar el sistema administrativo. Esos serían algunos de los objetivos de tener un sistema de comunicación de datos. Muy básico, ¿verdad? Hablamos un poquito de las ondas electromagnéticas. Dice que es el movimiento ondulatorio en la transmisión de una perturbación. Lo que en realidad sucede es que transporta energía de un lugar a otro sin que haya transporte de materia. ¿Sí? Eso es básicamente la definición de una onda. Entonces, el movimiento ondulatorio de la transmisión va a ser el que va a permitir transmitir energía de un lugar a otro sin transporte de materia. ¿Qué tipos de ondas podemos encontrar? Tenemos ondas mecánicas, que son las que necesitan de un medio físico, por ejemplo, las ondas sonoras. Y tenemos lo que son las ondas electromagnéticas, que no necesitan de un medio material para propagarse, como por ejemplo las ondas de radio. Esas simplemente, e incluso no son visibles, ¿verdad? Que son, que se manejan dentro de ciertas frecuencias. Entonces, para poderse propagar, no hay necesidad de que tengan un medio físico, ¿verdad? Ahora hablemos de las propiedades de estas ondas. La primera sería la reflexión, que es básicamente como cuando se miran en un espejo. Este tipo de propiedad la vamos a tener cuando una onda choca directamente con alguna materia y esta materia la regresa, o sea, recibimos la onda de regreso. Esa sería la propiedad de reflexión. También está la propiedad de refracción, que es el cambio de dirección cuando atraviesa un medio de distinta densidad. Es decir, va a transmitir
va a seguir viene un camino, digamos, por ponerles un ejemplo. Viene, digamos, la línea celestita aquí, ¿verdad? Tal como está. En vez de tener la línea celestita que viene de derecha a izquierda, al topar con la línea como anaranjadita, ahí lo que sucede es que en vez de, sí lo logra atravesar, pero se difiere, entonces cambia su rumbo, digamos, su destino. Ya no sigue en la posición en la que venía, sino que al topar aquí, empieza a bajar. Esa sería la propiedad de refracción, ¿verdad? Y la de difracción es cuando un obstáculo es pequeño y solamente lo que hace es rodear este obstáculo y continúa con la onda, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente la bordea. Por ejemplo, las paredes, si nosotros queremos utilizar algún medio de transmisión, estamos encerrados dentro de un cuarto, pero hay unos espacios donde se pueda salir la onda, pues por ese medio lo que hace, utiliza la propiedad de difracción y por ese medio logra salir, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes van hablando por el celular, pero empiezan a descender en un sótano, ¿verdad? Normalmente en el sótano 1, por así decirlo, como todavía está la parte de la entrada por donde ustedes ingresaron con su vehículo, la onda todavía permanece perceptible. Entonces ya empieza a fallar un poquito su celular si ustedes van hablando, pero todavía tiene un poquito de señal. Eso es aprovechando esta difracción, esta propiedad, entonces todavía les permite. Pero si ustedes, por ejemplo, bajan a un sótano número 2, ahí sí totalmente perdidos, ¿verdad? Porque ya no encuentra la onda del celular, cómo conectar con las antenas que están en las que utilizamos para la comunicación, ¿verdad? Entonces se pierde esa línea de comunicación y es por eso que se les corta la llamada cuando ustedes entran a un sótano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es parte de las propiedades de estas ondas. No sé si queda claro aquí en este caso. Ingeniero. ¿Sí? Ok, perfecto. Había un caso para contarles. Un hotel muy famoso en la antigua Guatemala tenían el problema de que no podían, o digamos de que los clientes que llegaban a hospedarse en sus habitaciones, pues con el avance de la tecnología, pues necesitaban conectarse por medio de Wi-Fi desde sus dispositivos. Y se colocaron distintos puntos de acceso o access points para que ellos se comunicaran. Pero como ustedes conocerán, digamos, en la antigua Guatemala, las paredes de estas construcciones son muy gruesas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que ya, digamos, en las habitaciones no había señal de Wi-Fi, ¿verdad? Incluso ni siquiera de la señal de los celulares. ¿Por qué? Porque esto le provocaba mucha pérdida, digamos, de la transmisión. Entonces, pues, ¿qué fue lo que tuvieron que optar? Colocar en cada una de las habitaciones por medio cableado, ¿verdad? Equipos para que pudiera conectarse cada uno de las personas de los huéspedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tipo de grosor de las paredes no daba para poder transmitir, ¿verdad? Porque son bloques muy grandes y se pierde la señal, ¿verdad? Entonces, eso tuvieron que utilizar para resolver. Entonces, en una empresa en la que yo estuve trabajando en ese momento, pues se les dio esa como solución, ¿verdad? Porque no había de otra. ¿Estamos claros ahí entonces con la parte de ondas, muchachos? Sí, ingeniero.
Ok, muy bien. Vamos a hablar otro poquito de la velocidad de la onda, distancia-tiempo. Por ejemplo, la velocidad del sonido dice que se propaga a 340 metros por segundo en el aire y en el agua salada a 1500 metros por segundo. Y también se produce por la vibración de un objeto, ¿verdad? Y tiene las siguientes características. Intensidad, que es la fuerza con la que se percibe. El tono, que eso lo determina la frecuencia. Y el timbre, que eso nos permite distinguir entre dos o más sonidos producidos por fuentes sonoras distintas. También tenemos lo que es el eco, que es el sonido reflejado, y la parte de reservación, que es el sonido que se refleja en una superficie que no lo absorbe. La velocidad de la luz, para ponernos en contexto, se propaga, dice, a 300,000 kilómetros por segundo. Yo les tengo que subir un video. Este que está aquí, ese link ya no existe, ya está caduco. Yo les voy a compartir un video sobre ondas electromagnéticas. Eso lo voy a subir en la plataforma de igual manera que un video del espectro electromagnético. Esos en un momentito se los voy a habilitar. Solo vamos a platicar un poquito del espectro y un poquito de la tarea. Si me dan unos 5 minutos, si quieren tomamos unos 5 minutos de receso. Yo solo voy por un vasito de agua que ya me estoy quedando sin voz y regresamos. ¿Les parece? Ok. Bueno. No estoy seguro si este man me va a dar es uno, yo creo que es el coordinador. Me aparecen los dos nombres, vos. Ah, No, pero no es por eso, sino que porque cuando me preguntó, no conoces Pocket Tracer, no ha llevado redes, no, le digo, ahorita lo voy a llevar a ver si ese ingeniero me enseña algo, pero según yo él, vos. Ah, sí, pero estás en la A, mami. No soy en la A. Ah, sí, es que yo llevo a la A, digo. Pero no sé, vos. Y entonces revisé y aparecen los dos nombres, vos. Pero realmente aparece el del coordinador y el de... pero el coordinador no creo que sepa nada de redes. No, yo tampoco, pero a ver cómo, a veces. No creo. Ojalá que sí sea este mal.
Mejor los envuelvo. ¿Y ahorita qué? No escuché porque tengo que tocar ya. Yo digo que ya regresó, no sé cómo es. Ok, ya regresé, muchachos. Bueno, Ok. ¿Estamos todavía por ahí? Sí. claro. Sí, que está bien. Sí.
Ok, sigamos pues. Veamos pues. Entonces, esto es lo que se conoce como el espectro electromagnético. Básicamente es en base a las frecuencias, ¿verdad? Vamos a tener ciertos dispositivos que van a funcionar dependiendo de esta misma frecuencia. Por ejemplo, lo que es la parte de telefonía funciona en las frecuencias más bajas, ¿verdad? El par trenzado, que es el que conocemos nosotros, funciona también en las frecuencias más bajas y en las intermedias, que es el twisted pair. El cable coaxial funciona en su mayor parte en las frecuencias medias. Por ejemplo, si vamos a comparar contra lo que es la fibra óptica, funciona en una mayor frecuencia, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Está en la parte más alta de la tabla. Entonces, dependiendo de estas frecuencias, es cómo van a poder, cómo se va a poder llegar a dar la transmisión. Si fuera muy baja, no logran proveer la comunicación. Y si fuera muy alta, en este caso mucho más alta, por ejemplo, en la parte de cable coaxial, ya no tampoco se logra la comunicación. Tienen que ser dentro de su parte del espectro. Es decir, por ejemplo, la radio AM funciona en un espectro más bajo que la parte de la FM, si se dan cuenta. Por eso mismo, las estaciones AM tienen peor, o mejor dicho, las FM tienen mejor transmisión o mejor calidad de sonido porque funcionan en una gama mucho más alta, ¿verdad? Y así va sucesivamente cualquiera de estos tipos de dispositivos, ¿verdad? Un claro ejemplo es lo de Claro y Tigo. Claro que se utiliza parcial, creo que hasta ahora quieren implementar eso de la fibra óptica, pero Tigo ya lo tiene, por eso es que tiene mejor señal, ¿verdad? En algunos casos sí, no solamente es ese punto, pero sí pueden llegar a tenerlo por esa parte. Porque acá en la colonia sí se ha notado bastante el tema de la fibra óptica, y ha funcionado mucho mejor que con coaxial. Sí, por supuesto. Tiene mayor, la fibra óptica maneja mayores velocidades, etcétera, ¿verdad? Pero sí, cabal es ese punto, a ver. De igual manera les tengo otro video que si quisiera que los vieran. Entonces esos dos videos yo se los estoy compartiendo en un momentito y los voy a molestar. Vamos a trabajar para la próxima semana esta parte de la investigación. Esto que está hasta arriba, nada que ver. Eso lo pueden obviar. Si quieren pueden sacar un pantallazo de esto. Igual yo les estoy subiendo esta presentación. Lo que necesito es que investiguen en qué consiste la teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon, cuál es su finalidad, cómo se aplica la teoría y cuáles son los elementos de esta teoría. ¿Qué es entropía? ¿Y cuál es el teorema de muestreo de Nyquist y Shannon? Esas tres preguntas son las que necesito que las resolvamos para el próximo día de clases. Aleatoriamente voy a seleccionar a 3 personas para que expliquen cada uno de estos. O sea, no es solo de investigarlo en internet, descargarlo y pegarlo en un Word, es de entender qué es cada uno de ellos. Y en base a eso va a ser el punteo general. Entonces, si supongamos pasamos a 3 personas y solo 2 contestan bien, pues sería 2 de 3 puntos, ¿verdad? Si fuera solo una persona la que contesta bien, pues sería 1 de 3 y así sucesivamente. Entonces, para que todos estén preparados para ese día, porque si no van a perjudicar a sus compañeros. ¿Estamos claros ahí? Sí, Ana Lucía. Que sean necesarios. Es una consulta, también hay que subirlo, lo investigamos, hay que subir y también hay que subirlo. Lo investigan, lo suben
Y yo lo voy a tomar aleatoriamente para que expliquen cada uno de ellos. Ah, ya. Está bien, gracias. Muy bien. Dije la pregunta. Sí, sí. Él decía, describa elementos de la PC, pero no sé si... No, eso no. Eso no. Eso estaba en la presentación, sí, no lo he quitado, se me ha ido, ok. pero es una cuestión que ya estaba desde hace años, entonces no. Ok, está bien. Esa era Sí. la única duda. No, eso no. Ok, gracias, sí. Ok. Muy bien. Entonces, si me permiten, les voy a subir los links, material y todo. Y me quedo en mute, pero por chat les puedo contestar cualquier cosa. Y si les comparto los links de una vez para que puedan empezar a ver los videitos. Gracias. Que ya digo. No, quiero ver los videos. Quedar en mute, fuerte. En mute. Ay, mi gusta ese inglés. Aire comprimido. Casi pésimo. Gasta aire comprimido casero para PC.
¿Qué? Ingeniero, Dime. fíjese que yo no miro los enlaces en la plataforma. Pues, ¿En qué ¿están parte en la los puso? plataforma o...? ¿Ah? Déjame ver, porque puede ser que haya creado en la sección. Dame un segundo. ¿Los demás sí lo porque no pueden me ver? aparecen. No, a mí tampoco me aparecen, ingeniero. Entonces los creé en la... Perdón. Según el mando Perdón. del Alex. No, los mandó, sino que Igual los que creó en la ayer. A mí sí me parece que es la guía didáctica, ¿no? Sí, pero no, les estaba dejando material de aprendizaje, fíjese. Ah, Entonces, de No, plano todavía sí, no aparece. sí, no, todavía no aparece.
puse en la otra sección. Sí, la No se sección de preocupe. actividades no está activa todavía. Sí, solo Ok. solo información general. Ok, ahorita les verifico. Denme un segundito. Sí, estaba en la sección A. Perdonen, ahorita les modifico en sección B. Está de moda. Ya va a despegar tu compu. Ya va a despegar tu compu. Mira, ahí si no hay algún proceso que se esté hartando el procesador. Ahora sí empieza, ¿ves? Dale. OBS. ¿Estás grabando? Ni me acuerdo. Ah, pero en esa sí.